Hola, buenos días. Este, Creo que la última vez nos quedamos viendo lo de la semántica operacional de cálculo lambda tipado, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Ya ven mi pantalla. Creo que ya, ¿verdad? Ujú. Nos quedamos, creo que en esto, ¿no? Y entonces decíamos que en el cálculo lambda tipado, en este caso con tipos nada más booleanos, tenemos algunos resultados básicos como, por ejemplo, la unicidad de tipos. Si yo tengo un contexto gamma dentro del cual tengo un término m de tipo sigma y un contexto gamma con un término m de tipo tau, y ambos son derivables, entonces phi y tau son iguales. O sea, si tengo dos términos uno de tipo sigma y el otro de tipo tau, y ambos son derivables, entonces son el mismo tipo. Decíamos que si gamma también es el contexto en el que un término de tipo sigma es derivable y la intersección de gamma con gamma prima contiene todas las variables libres de ese término, entonces podemos sustituir gamma por gamma prima y entonces nuestro término queda definido en el contexto de gamma prima y es de tipo sigma. Y la sustitución, donde decimos que si tenemos dos tipos o dos contextos, donde en el primero, si yo tengo X de tipo sigma y el término M de tipo tau y N es de tipo sigma y ambos son derivables, entonces puedo hacer la sustitución de todas las X por N dentro del término M y eso es derivable. Y el tipo se mantiene gamma, ¿no? Porque es el tipo del término M. Entonces la sustitución es válida si son derivables ambos términos, tanto M como N. Son algunos de los resultados básicos. Y habíamos dicho que para la semántica existen tres tipos: la operacional, la denotacional y la axiomática. La operacional para el cálculo lambda booleano consiste en interpretar a los términos como estados de una máquina. Decíamos más o menos como los lenguajes, ¿no? Cuando ven lenguajes formales autómatas. Es decir, son autómatas que se definen a través de un grafo en el cual los estados pues, representan los términos que se obtienen a través de las transiciones definidas en cada relación o a cada arco. Y entonces, bueno, interpretamos, decíamos, los términos como estados y debemos definir una función de transición que nos dice que estando en un estado actual, esa función nos dice a qué estado debemos transitar según el símbolo que tengamos en la cadena de entrada. El significado es el estado final que alcanza la máquina al comenzar como
con M como estado inicial, es decir, el significado se obtiene siempre y cuando ese término alcance un estado marcado como estado final o estado de aceptación. Si se queda en algún otro estado diferente, entonces no será un término aceptado. Las formas en que podemos definir esta semántica es, decíamos, con un paso corto o un paso largo. La función de transición normalmente describe un paso. En el paso largo, la función de transición en un paso va a evaluar el término a su resultado. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Esa formulación se hace a través de juicios de evaluación. Es decir, el término M se reduce en un paso al término N. Para eso usamos la flechita simple. Ese juicio de evaluación se establece a través de los axiomas que nos dicen cómo se deben de establecer ciertos juicios de evaluación y que sean derivables. Y las reglas de evaluación que nos dicen cómo son derivables esos juicios de evaluación, siempre y cuando ciertos tipos también lo sean. ¿Vale? Entonces vamos a poder establecer esa forma de evaluar a través de axiomas y reglas. Los de un paso para el cálculo lambda booleano lo hacemos en dos partes. Primero, las expresiones booleanas y luego el resto de las expresiones. Tenemos que introducir tanto la función de transición como los valores. Los valores son aquellos resultados posibles de la evaluación de términos bien tipados y cerrados. O sea, que tengan bien definido su tipo y que sean cerrados. Los valores, bueno, pues los valores para este caso solamente tenemos cierto y falso. Y decimos que todo término bien tipado y cerrado que sea de tipo booleano va a evaluar a bool en 0 o más pasos, es decir, va a evaluar a cierto o falso. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles serían los juicios de evaluación en un paso? Bueno, pues para la expresión if, para la evaluación cuando nuestra expresión es la condicional, o sea, el if then else, tenemos los dos casos triviales, que sería si el término a evaluar es cierto, entonces debe devolver lo que está, el término que está enseguida del then. Es decir, si yo tengo una condicional cuyo término de evaluación es cierto, entonces esa condicional debe de reducirse o evaluarse a M2. O sea, es el término que debe devolver. Si la condicional, por otro lado, tiene el valor de falso, entonces esa condicional debe reducirse o evaluarse a M3, que es el término que aparece después del else. Y finalmente, si yo tengo un condicional y el término M1 se reduce a M1', entonces puedo cambiar el condicional if M1 por el condicional if M1'. Entonces puedo hacer ese cambio de términos en el condicional if. Entonces son los juicios de evaluación para esas expresiones if then else. Cuando es cierto, cuando es falso y cuando puedo o necesito hacer una sustitución del término a evaluarse.
Y aquí está un ejemplo, ¿no? Si tenemos if y viene evaluando falso, entonces ese término debe reducirse a lo que evalúa else, que sería cierto. El término de el else. Si tenemos algo como esto, entonces seguimos el orden de evaluación. Es decir, evaluamos lo que está dentro y dice, como es falso, debe devolver lo que está delante del else, es decir, true. Y entonces reemplazamos todo lo que está entre paréntesis por el valor de verdad cierto. Y entonces nos queda la condicional if cierto, then false, else true. Y bueno, y tenemos esta observación que no existe término, algún término tal que cierto evalúe ese término. Acuérdense que como son valores constantes, cierto solamente se reduce a cierto, falso igual, solo se reduce a falso. Por eso no existe un término al que pueda ser reducido cierto, solamente a la constante cierto. Lo mismo pasa con el falso. De esto no tienen dudas, creo que lo vimos la vez pasada. Decíamos que, por ejemplo, en este caso, la evaluación de este if se evalúa primero lo que está entre paréntesis porque sería el valor de verdad del condicional más externo, a diferencia de este ejemplo. En este ejemplo, el condicional va a evaluar true, no lo que está dentro del then. Y entonces, yo no puedo dejar el if true, o sea, tal cual, y evaluar primero este. Porque como es falso, me debe devolver cierto. Y lo están sustituyendo acá. Eso no se vale, por eso acá tiene la flechita tachada. No se vale evaluar lo que está en el then sin antes evaluar el if, o sea, el condicional. Creo que incluso lo hicimos, ¿no? Por eso acá dice, primero se debe evaluar la guarda del condicional, o sea, el valor o la expresión booleana del if más externo. Y una vez que ya se ha evaluado ese, entonces ya se sigue con la expresión que corresponda. En este caso fue cierto, ya se evaluaría este. Si hubiera sido falso, ya ni siquiera se tiene que evaluar lo que está dentro del paréntesis. Inmediatamente sería con este valor. Creo que la vez pasada lo vimos, ¿no? O sea, primero evaluamos el true y la devolvemos. La expresión else. Entonces sería if false. Bueno, pondría así, ¿no? Como acá estoy evaluando que esté cierto, entonces devuelvo lo que está aquí. O sea, esto es lo que devolvería, no lo que dice aquí. ¿Sale? Entonces, esto ya sabemos que es igual a lo que está entre paréntesis, que es el if false, then false, else.
Se evalúa primero lo que tiene el condicional más general o más externo, que es siempre, acuérdense, va de izquierda a derecha. Por eso primero es esta evaluación y como es cierto, devuelve lo que está delante del DEN, que es esto, los puntitos, y los puntitos sabemos que es todo lo que está entre paréntesis. Que en este caso a lo mejor se ve parecido, pero no. Porque fíjense, lo que tengo que evaluar después es un if false, y acá me está dando un if true. Aquí estoy evaluando después un if true. Entonces cambia, ¿no? Siempre va de izquierda a derecha. Por lo tanto, solo que hubiera niveles de paréntesis como en el caso anterior, ¿no? El if tiene que evaluar su condicional, pero en este caso el condicional es otro if. Entonces ahí sí evaluamos ese if primero. Como es falso, pues revolvemos lo que tiene delante del else. Tiene un cierto, entonces lo reemplazamos y ya nos quedaría if cierto. Entonces debemos devolver lo que está delante del then. Sí, no tienen dudas de cómo debe ser la evaluación. Y bueno, tenemos una propiedad que nos dice que en el caso de evaluación de un paso hay determinismo, es decir, si m se reduce a m' y m se reduce también a m doble prima, entonces m' es igual a m doble prima. Esa es una propiedad que surge de la evaluación en un paso. Y decimos una forma normal es un término que no puede evaluarse más. Es decir, un término va a estar en forma normal si ya no puede ser evaluado de ninguna manera. O sea, ya no existe un término tal que yo pueda hacer esta reducción o evaluación. Decimos un valor, el resultado es el resultado al que se puede evaluar un término que sea bien tipado y cerrado. Y por definición, decimos que todo valor está en forma normal. Y bueno, no se vale el recíproco. Ejemplos. Si yo tengo el condicional, ese sí lo podemos reducir. ¿Cómo? Pues evaluando la expresión o el término que está en el condicional if. Y dependiendo de su valor, pues debe regresarse el término delante del then o el término delante del else. Y el otro x, término simple, ¿no? Entonces los valores ya se encuentran en forma normal. Y luego, ¿cuál es la evaluación de muchos pasos? Para empezar, su representación es con una flecha, pero que tiene doble punta de flecha, a diferencia del otro que era una flechita normal. Entonces, cuando son muchos pasos, usamos la flecha con doble punta, que representa la clausura reflexiva. Y transitiva de esa evaluación de un paso. Y esa relación es, si m se reduce a m', entonces m puede ser reducida a través de muchos pasos a m'. Igual lo representamos si m
se reduce en muchos pasos a m, lo representamos con la doble flechita y es para todo término m. ¿Vale? Y si m se reduce en muchos pasos a m' y m' se reduce en muchos pasos a m doble prima, entonces pues m se reduce o se puede reducir a m doble prima también en muchos pasos. Y aquí, bueno, viene un ejemplo, ¿no? De una reducción de un condicional en más de un paso. O sea, fíjense, esa es como la que tenía más o menos aquí. O sea, tendría este if y en las flechitas tendría este condicional. En los puntitos que digo. Entonces la reducción sería en muchos pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Pues el primer paso sería, como es cierto, la expresión o el término del primer condicional, el primer paso me devuelve esto. Sería el siguiente paso. El siguiente paso, como el condicional tiene un término false, entonces debe devolver true. True, entonces devolvemos true. Por eso se dice que este se reduce en varios pasos. Es el primero, es el segundo. Y se representa de esta manera, con una doble flechita de manera abstracta, ¿no? O sea, yo podría decir que todo esto se reduce y pongo doble punta y ven, de verdad. Y el decir doble punta de flechita es que es en varios pasos. Sería estos dos pasos. O sea, más de uno. ¿Alguna duda de cómo es la evaluación de muchos pasos y el de un paso? Bueno, pues la evaluación también de muchos pasos también tiene propiedades, igual que la de un paso. Y por ejemplo, la primera es la unicidad. Es decir, si yo tengo que un término se reduce en muchos pasos a U, y ese mismo término M se reduce también en muchos pasos a V, con V, U y V en formas normales, entonces U es igual a V. Acuérdense, U y V deben ser formas normales, es decir, ya no se pueden reducir más o evaluar más. Y tenemos un lema que nos marca la terminación. Decimos para todo término M existe una forma normal N tal que M puede ser reducida a esa forma normal N en varios pasos. Entonces, vamos a poder reducir un término en muchos pasos y hay una forma normal de terminación, es decir, cuando ya no se pueda avanzar más o reducir más. Entonces, son propiedades similares a las de la evaluación de un solo paso, ¿no? Bueno, esa es la semántica operacional de los términos. De las funciones, decimos, tenemos valores de verdad, V definidos como cierto, o bien falso, o bien la función cuyo argumento es X de tipo sigma y término o cuerpo de la función
M. Y decimos que todo término bien tipado y cerrado de tipo booleano evalúa en 0 o más pasos a cierto o falso. Es decir, cualquier término bien tipado y cerrado que sea de tipo booleano siempre va a evaluar a cualquiera de estos dos valores, cierto o falso. Y esa evaluación puede ser en 0 o más pasos. ¿Cuándo sería en 0? Pues cuando ya tengo true. Es tipo booleano, bien tipado y evalúa a él mismo. Más pasos, pues como el que ahorita veíamos, ¿no? Que teníamos acá, ¿no? Condicional, evalúa en varios pasos a true. Es tipo booleano. Y decimos sigma evalúa a tau en 0 más pasos si tenemos una variable dentro de una función de tipo sigma y cuerpo término m, y entonces esa función, su evaluación va a ir de sigma a tau. Ese sería para el caso de las funciones. Para booleanos decíamos solamente a cierto y falso, no hay otro valor. La semántica operacional para las funciones decimos puede ser una evaluación de en un paso. Entonces decimos si M1 se reduce a M1', entonces yo puedo ver que la aplicación de dos términos se puede reducir cambiando el M1 por M1' en la evaluación o aplicación de un término sobre otro término. Pues ese es cuando queremos evaluar una función. Tenemos dos expresiones, acuérdense que era más o menos lo que habíamos, es la forma de, tengo mi función y le paso los valores. Entonces el primero sería M, el otro, o M1 lo voy a poner. El otro, M2. Entonces evalúo M1 con M2, de lo que aquí dice, ¿no? Si M1 se reduce a M1', a la hora de evaluar en términos, hacer la evaluación de términos o aplicación de términos, pues es lo mismo M1 M2 que M1' a M2. Y fíjense, cuando yo hago ahora el caso del segundo término, es decir, si M2 se reduce a M2', entonces la aplicación cambia y ahora dice el valor 1 se mantiene y lo que va a cambiar es M2 y se reduce, se mantiene el mismo valor y M2'. Y finalmente decimos si el primer término es una función, como en este caso lambda x de tipo sigma.m, y le pasamos un valor, entonces eso se reduce a hacer una sustitución de las variables x por v en el término m, que es lo que había puesto acá, ¿no? Damos el valor, lo vamos a aplicar en la función, entonces este valor es el que se debe de reemplazar en el cuerpo de la función
tantas veces como aparezca. Esa sería la aplicación de valor sobre una función. Que es lo que habíamos hecho en ocasiones pasadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lambda x de tipo bol, en el término x, dándole 2, por ejemplo, se reduce a hacer el cambio bueno, voy a poner así, x con el cambio de x por 2. Y eso es igual a 2. ¿Por qué es la función identidad? Acuérdense que esta es la función identidad. De hecho, ahí, fíjense, como x es de tipo booleano, este sería incorrecto. Porque acuérdense que los que son tipos booleanos solamente pueden ser cierto o falso. Entonces, aunque esta es la función identidad, pero como está definida nada más para los booleanos, entonces este sería incorrecto. Quiere decir, esta reducción no sería válida para este término booleano. Tendría que haberle pasado, puedo copiar, valor de verdad, true. Entonces acá tengo que hacer el reemplazo por true. Y eso me da. Entonces este es erróneo por el tipo, mientras que este ya corresponde. Y ya puedo hacer entonces la sustitución de todas las x en el término, que en este caso coincide que es x, por su valor de verdad cierto. Por lo tanto, me da cierto. Si hago esta sustitución, entonces donde está la x, pues pongo el valor. En este caso, cierto. No tienen dudas de cómo funciona la semántica operacional en el caso de funciones. Para los valores, pues tenemos cierto, falso y las funciones. ¿Alguna duda? Fíjense, acá está el que puse ahorita. Lambda y de tipo booleano con término y. Si le paso cierto, pues se evalúa cierto, que fue el que ahorita aquí mostré, que el 2 es erróneo. Tiene que ser valor de verdad. Cierto o falso. Por eso aquí, esto podría ser siempre y cuando no fuera de tipo booleano, sino otro tipo, ¿no? Entero, por ejemplo, o real. Entonces el correcto sería este y se reduce a cierto. Sería este, aunque es la función identidad, pero para tipos booleanos. El segundo dice si yo tengo una función de tipo booleano que reduce a booleano punto x y valor cierto, entonces podemos reducir a la función y de tipo booleano y término y esa se puede reducir a la función y tipo booleano término y valor de verdad cierto. ¿Sí vieron cómo se hizo esta? Se reduce a esta. Es decir, todo esto se lo vamos a asignar a X.
Entonces, donde está X lo reemplazamos por el valor que se le asignó. Entonces es todo esto. Y el valor desierto se queda. Tal cual ese no tiene X, no se sustituye. Como lo hacíamos siempre, ¿no? Ligábamos todo esto con el argumento de la función, que en este caso es X, y lo reemplazábamos en el cuerpo. En el cuerpo aparece una vez la X, pues ponemos su valor. Y el true lo dejamos tal cual, ¿no? Luego esta, la tercera, dice tenemos lambda z de tipo booleano con término o cuerpo z. Y vamos a evaluar con lambda y tipo booleano punto y a esa con valor cierto. Y entonces, bueno, según el orden de evaluación, acuérdense, esta la dejamos pendiente porque primero hay que evaluar esta que tiene doble paréntesis. Eso significa que hay que evaluar primero esto. Y eso tiene como valor de entrada cierto. Entonces cierto lo ligamos con y lo reemplazamos en el cuerpo. Y nos queda cierto. Esta como no la hemos tocado, pues se queda tal cual. Se queda tal cual. La única que evaluamos fue la segunda. Entonces nos dio valor cierto. No tienen dudas. Y bueno, esta es un caso donde decimos que no existe M' tal que X puede reducirse a M' si X está en forma normal, pero no es un valor. O sea, no es ni cierto ni falso. No tienen dudas de cómo aquí en esta evaluación siempre primero lo que está más anidado. Entonces evaluamos primero esto. Es decir, este se mantiene, es lo que aquí pasó, se mantiene y ponemos enseguida lo que evaluó la expresión lambda y de tipo booleano punto y con valor de verdad cierto. ¿Alguna duda? Algunos estados que pueden marcar de error es que, por ejemplo, nos dé un estado que no es un valor, pero que la evaluación se quedó ciclada o trabada, ¿no? Y entonces, en algunos compiladores nos muestra NB, es decir, que ya se generó una excepción. Y bueno, para este tipo de sistemas, el objetivo es garantizar la ausencia de estados de error. Y aquí sí es importante eso, garantizar. El objetivo de un sistema de tipos es garantizar la ausencia de estados de error. O sea, que no vaya a haber algún error que haga que las evaluaciones sean fallidas. Y por eso tenemos esta nota. Si un término cerrado está bien tipado y termina, entonces estamos seguros que evalúa a un valor. Bueno, esta es una referencia que se puede consultar donde viene más detallado cómo es el manejo de esas excepciones para garantizar que no haya problemas de estados de error.
¿Cómo garantizamos que sea correcto? Bueno, pues hay que ir checando el avance y la preservación. Es decir, si M es cerrado y bien tipado, entonces o M es un valor o bien existe una reducción de M a M', tal que la M' está garantizada. O sea, yo puedo reducir M a M' donde la M' existe. Y eso me garantiza que la evaluación no se puede trabar para términos cerrados y que sean bien tipados. Y la preservación me dice que si yo tengo un término en un contexto gamma de tipo sigma y m se reduce a n, entonces puedo hacer el cambio o la evaluación a n con el mismo tipo sigma dentro del contexto gamma. Es decir, esa evaluación va a preservar el tipo. Porque lo estoy cambiando o reduciendo de m a n. Entonces n debe garantizar que se mantiene el tipo. Entonces, estos dos pasos son los que me garantizan la correctitud, el progreso y la preservación. O sea, el progreso me garantiza que llegó a un valor o bien que hay una reducción. Y si hay esa reducción, pues la preservación me garantiza que el tipo se va a mantener. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie? ¿Alguna duda? Ahora no hay dudas ni preguntas. Bueno, los tipos y términos. Decimos que sigma, que es el que normalmente manejamos para tipos, puede ser booleano. Fíjense, aquí introducimos natural y entonces sigma puede reducir también a rho. Este es el simbolito griego, ¿no? Rho. Y entonces, como en este caso que estamos agregando los naturales, decimos que m, o sea, el término m, puede ser reducido a lo que ya sabíamos que eran los booleanos, que es esto que está aquí, o bien a cero, o bien al sucesor de m. Ahí se va a acabar, bueno, el sucesor de m, o bien al predecesor de m, o bien incluso validar si m es cero o cualquier otro que no sea cero. Entonces ya vieron cómo ahora introducimos los naturales, que fue lo que manejamos con los numerales de Church. ¿Sí se acuerdan que los definimos? Y entonces la función suc, el sucesor de m, va a evaluar a m hasta que nos dé un número y luego incrementarlo. Y el predecesor hace algo parecido, evalúa m hasta que obtengamos un número y lo decrementemos. O sea, es el caso contrario, ¿no? Uno incrementa, el otro decrementa, y la función i0 lo que va a hacer es evaluar m hasta que nos dé un número y luego regresar uno de estos dos valores, o cierto o falso, según sea ese término que no, ese número que nos dio, que puede ser cero o no. Si es cero, cierto, si no, falso. No tienen dudas de cómo ahora esos tipos los podemos incrementar.
a booleano, a natural, o bien pasar de sigma a rho. Y bueno, viene el tipado, ¿no? Para el término cero, decimos su tipo es natural dentro del contexto gamma. Entonces ahí mantenemos el tipo natural. Para la función sucesor decimos si yo tengo un término m tipo natural, la función, aplicándole la función sucesora a ese término, se debe mantener el tipo, en este caso natural. Para el predecesor, pues es lo mismo, ¿no? Si yo tengo un término natural, aplicándole la función predecesora a ese término, el tipo sigue siendo natural. Y para la I0, la función I0, igual, si yo tengo un término natural, al aplicarle la función, fíjense, aquí cambia. Al aplicarle la función I0 a ese término natural, el tipo debe ser booleano. O sea, esta función es la que cambia. Las otras mantienen natural, pero esta cambia a booleano. Como lo veíamos acá, ¿no? Puede devolver alguno de estos dos valores. Entonces, fíjense cómo ahora ya estamos no solamente quedándonos en el tipo booleano, ya podemos ir de natural a booleano. Este es el caso, ¿no? De natural a booleano. Los anteriores se mantienen natural a natural, predecesor y el sucesor. ¿No tienen dudas? Bueno, este ahorita lo vemos, ¿no? Les mando la liga para conectarnos en la siguiente hora. Ahorita los veo, ¿no?
Ya, están todos, creo, ¿verdad? Bueno, antes de continuar les iba a decir, cómo van en su proyecto, porque ven que terminamos en la última de noviembre. La revisión del proyecto será del 22 al 26, porque yo tengo que capturar, según ayer me dijeron, tengo que capturar calificaciones el 25 de, de noviembre. Entonces ahí casi no me va a dar tiempo. Fíjense, ayer me mandaron las fechas de captura de Secretaría Académica. Y fíjense, aquí dice, cuatrimestre, tengo que capturar, ay, ya se movió. Sí, sí ven ahí. Cuatrimestre debe capturarse 25 y 26 de noviembre. Y en este caso, esta materia, como está mezclada, o sea, hay de cuatrimestre y hay de semestre, de semestral, entonces tengo que capturar a fuerza ese día, o sea, tengo que cerrar calificaciones. Sí, sí vieron, ¿verdad? Mi correo, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Sí se ve? Entonces me toca el 25 y 26 de noviembre, porque esta materia está cruzada, algunos son de cuatrimestre y otros son de semestre. Entonces tengo que terminar del 22 al 20, ¿qué es? Al 26 de noviembre. Entonces, pues esa es una mala noticia, ¿no? Que vamos a tener que terminar antes. Por eso, es importante que terminemos de ver esta parte, ¿no? De tipados, de cómo se va extendiendo de booleanos ahorita a naturales, por ejemplo, porque hay cosas que debe uno tomar en cuenta. ¿Alguna duda de esto? ¿De su proyecto? ¿Cómo van en su proyecto? ¿Ya queda? ¿Su proyecto? ¿Alguien? ¿Ya avanzaron? Jorge Armando, ¿sí han avanzado? Kevin Tapia, ¿sí han avanzado? Bueno, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Una parte ya, pero eh, encontramos uno parecido en el lenguaje C. El problema es pasarlo a nuestro lenguaje que tenemos que entregar al proyecto. Y nos está costando trabajo hacer algunas funciones que, pues, obviamente Scheme es un poco más, ¿cómo se llama? Limitado en el aspecto de operaciones lógicas. Entonces estamos intentando resolverlo. Operaciones lógicas como de tipos que booleanas o como. Ajá, lo que pasa es que Kuishima hay algunas partes que no son booleanas, entonces las comparaciones son distintas y pues tenemos que resolver ese problema, pero por lo demás ya casi lo tenemos. Ah, ok. Porque bueno, yo lo resolví con Prolog. No sé si alguien de ustedes sepa Prolog. No. No, porque nada más que el que yo tengo es con como le puse, ¿cómo se llama? Ventanas, pues Ujú. tendrían que omitir lo de los manejo de ventanas, porque eso no, así que no es necesario. Pero ya casi van, y sí lo están haciendo para pares e impares. Sí, Ah, ok, bueno. Entonces, acuérdense, aunque no tenga ventanas y esas cosas, lo importante es que lo resuelva, que le demos un n y lo pueda resolver. ¿Los demás cómo van? ¿Bien? ¿O cómo van? Porque él es del equipo, tú eres del equipo 4, ¿verdad? El problema son los demás equipos, ¿no? sí, El 1, 2, 3. del equipo 4. Exacto. El problema, ¿cómo van los demás equipos?
porque les quedan 2 semanas, ¿no? Más o menos. No, sí, más o menos 2. Hoy es 9. Tienen que terminar más o menos el 20, 21. Yo voy a mandarles la agenda para que reserven qué día quieren que les evalúe. Acuérdense que tenemos clase el lunes, martes y jueves. Entonces, para evaluar a los de cuatrimestre les va a tocar a fuerza evaluarse el 22 o 24 porque tengo que capturar el 25. A más tardar 26. Porque si no me cierran el sistema ya no puedo capturar. A los que son de semestre, pues a lo mejor sí los aguanto más, ¿no? Porque ahora sí que, pues son de semestre. Podría yo aguantarlos más, pero cuatrimestre sí no hay, ahí no hay prórroga. Ya vieron que me mandaron ahí el correo. Tengo que capturar a fuerza el 25 y 26. Y ahí sí, pues no puedo hacer nada porque no depende de mí, sino que del sistema que nos abren esas fechas y cierran, ¿no? Si no, capturamos. Ya los de semestre, pues los puedo aguantar un poquito más. Depende de, no sé cómo vayan. Los demás, Emanuel Bravo, ¿cómo van? Bravo, ¿de qué equipo eres? Del 3. ¿Cómo van? Emanuel, ya peló. Isabel Rodríguez, ¿cómo van en tu equipo? No reacciona. Isabel, Martín Pérez, no reaccionan. Bueno, ahí tienen que echarle ganas. Fíjense, aquí ahorita que estábamos viendo la introducción de estos tipos, ya alguien reacciona. Ok, pero y sí ya tienen los manuales de sus lenguajes respectivos. Acuérdense, lo pueden ir probando online. Ya si algo ahí se van atorando, pues me pueden ir pidiendo asesoría. Y ahí vamos checando, ¿no? Aunque yo me tengo que ir cambiando del lenguaje que les toque, ¿no? Ahorita precisamente, les voy a poner un ejercicio. Ven que estamos viendo lo de cómo movernos de tipos booleanos a naturales. Tenemos estas dos funciones que son de natural a natural, pero tenemos la I0 que va de natural a booleano. Y entonces aquí un ejercicio. ¿Cómo podemos calcular esta? Predecesor se escribe de 0. ¿Cuál será? ¿A qué reducirá predecesor de 0? ¿Se acuerdan de que usábamos nuestro lenguaje que se llamaba LCI? Que LCI tiene esta función, predecesor. ¿Qué cosa nos puede dar o nos dará predecesor de 0? Acuérdense que el LCI también está definida para booleanos y para naturales. Entonces por aquí debe estar la función predecesor. Fíjense dónde está. Pero, ¿maneja números negativos? Ajá, es lo que, exacto, ahí viene la duda. Fíjense, acá está predecesor. Predecesor definido en lambda y sucesor, que es el de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos dará predecesor de 0? Aquí viene la incógnita. Y si yo lo ejecuto en LSI, ¿dónde está LSI? Voy a buscar mi intérprete. LSI, acá fíjense, lo voy a ejecutar. Y vemos LSI, ya lo tengo. Entonces, predecesor, ¿cómo se escribe predecesor? Pres. Se escribe igual pred. Nada más acuérdense la primera mayúscula.
Yo le pongo el 0. Bueno, o sea, si trabajo con números negativos debería dar -1, pero si no, debería soltar un 0, ¿ya false. vieron? Reduce a 0. Oye, ¿Por qué? Porque no maneja negativos, precisamente lo que comenta su compañero. Ven que los numerales de Church solo los definimos de 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, o sea, positivos. De hecho, por eso aquí en el tipo se le pone naturales, porque son nada más los positivos. Si se aceptaran los negativos serían int o enteros, ¿no? Ya no naturales, sino enteros, porque abarcaría tanto los positivos como los negativos. Eso quiere decir que entonces el predecesor de 0 debe de evaluar a 0 en este caso. Es lo que está haciendo el SI. Predecesor de 0 evalúa a 0 y necesito 4 reducciones para calcular su predecesor. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las suma. Creo que acá se llama. Yo le pongo, por ejemplo, 2 y 1, da 3. Pero si yo quiero poner 2 menos 1, ya me dice que no. ¿Ya vieron? Garantiza la terminación, porque acuérdense que aquí ese es algo importante, pero como no existen los negativos, pues no lo entiende y se queda con esta lambda expresión que pues no tiene significado correcto, ¿no? Para nosotros. Fíjense, nos dejó una función con 3 argumentos, donde este seguramente es un número, y como ya no supo qué hacer, pues nos dejó el término tal cual, ¿no? O sea, después del cuerpo dejó que tiene que dar un número, pero ya no supo qué hacer con esto. Entonces aplicó sus reducciones, en este caso 16, pero dice, no, pues no puedo reducirlo a algo válido dentro de mi lenguaje. ¿Vale? Entonces ya vieron cómo este también lo reduce de manera correcta. El predecesor de 0 es 0, se tiene que reducir a 0, porque no hay más que naturales. Que de hecho eso lo tenemos aquí, ¿no? Los valores y evaluación en un paso, decimos, pues son los valores, cualquier número de 0 hasta n, donde n abrevia pues la función sucesor. Es decir, hacia adelante sí podemos tener números. Por ejemplo, fíjense, yo digo, ¿cuál es el sucesor? Sucesor, por ejemplo, de este número. Y me lo trae. 13. ¿What? Ah, distinto. No, 12,000. Era, Ah, no, sí. 1200, ya estoy cambiando. Es ¿Cuál que será el video se pausó. el ¿Verdad? número máximo que representa? Por ejemplo, fíjense ahí, 32,000 ya no pudo calcular su sucesor. 3,000 sí. Están alrededor de, voy a poner 10,000. Ya tampoco pudo. 9,000. Ese sí pudo. O sea que a lo mejor el 10,000 ya no puede. A lo mejor nada más termina hasta el 9,000. Sí, ahí dice que su rango es de 0 a 9999. ¿En dónde le viste? En la línea de error dice ahí, no, en la Ah, pantalla. en el otro. Dice, ajá, tal cual dice error, el rango va de 0 a 9999. En la de error. En el LSI, Ah, en el LSI. ajá. Bueno, ¿cómo se llama? La ventanita negra, donde está llamando Ah, las en funciones. el Ahí, intérprete. Ah, ok. ahí, integer Los enteros must be in. deben estar en el rango. Ajá, exacto. Fíjense, yo ni lo había visto. Pero qué bueno, gracias. O sea que no se puede ya este.
Bueno, porque es un intérprete pequeñito. Si corriéramos un intérprete como el que les tocó a ustedes, por ejemplo, Lisp, ¿cómo se llama? El que tengo yo, Celis, creo que se llama. Celis. Ahí es distinto porque este ya es un intérprete mucho más grande, ¿no? que yo tengo. Piensa en LSI, si yo digo cuál es el, híjole, ¿cómo predecesor? ¿A quién le tocó el LSI? Lisp, predecesor de 10.000. ¿Quién sabe cómo se llama el predecesor ahí en esa Lisp? Los que les tocó Lisp no saben cómo se llama la función predecesor. ¿O quién le tocó uno que alguien que existe por acá? ¿Es Ken o cuál les tocó? Lisp. Función predecesor. Predecesor. Lisp. ¿Alguien sabe cuál es? Función predecesor. No, aquí le viene. Más para ver cómo se llama, porque no me acuerdo. Buscar predecesor. No dice cuál es. No viene aquí ese QRT, logaritmo. Min dice tiene definido la función predecesor, pero no dice cuál es. ¿A quién le tocó Lisp? A nadie le tocó hoy. Pre, predecesor. Dos. No, a nadie le tocó por predecesor. Este regresa predecesor, pero de una lista, no de un número. Función predecesor en Lisp, ¿no? En CLisp. Bueno, si no buscamos el manual, ¿no? Manual de CLisp. Ese sí debe de estar. Por acá debe estar, ¿no? CLisp. Debian. Luego le quise el manual. About este no. No, no sé cómo se escriba funciones, ¿no? Mejor. Son de orden superior. ¿A quién le tocó Liz? Aquí vamos a ver rápido. Al equipo 4. ¿Quiénes son los del equipo 4? El equipo 4 sí debe saber, ¿no? O debe tener su manual.
Aquí viene con formas especiales, listas, no listas, no. Función, orden superior, estructuras, longitud, no. Predicados del lugar del elemento. Ah, ya que para empezar ya me acuerdo. Se escriben al revés, es pred. Es que estamos en list de 2. No, no está. List online. Ajá, fíjense, ahí sí está. Ahora ya vamos a ver si list online. Voy a leer así. Curso este rápido, curso de un... Porque aquí tenemos este, pero por ejemplo, voy a poner la suma de 1 menos 2, por ejemplo. Y lo puedo evaluar, ¿no? Vamos a correr, ejecutar. No, no lo ejecuta, un resultado no pone nada. A ver, ahí debe de ejecutar esto. Hola mundo. Y si yo le pongo que también le haga la suma de 1 y menos 2. El menos 2 no lo está tomando, o sea que si le pongo 1 más 2, tampoco lo hace. A ver, voy a poner right line. No, dice que esta no es una cadena, de que quiero evaluar esta suma. Es de que creo que debo de poner una función, ¿no? De font, y ahora sí, suma o predecesor, le pongo. Y sus dos argumentos, X y Y. Luego, hoy te voy a poner la suma. X más Y. La suma. Dejamos. A ver. Y ponemos
predecesor. Más para llamarla. No, no está ejecutando esto. Ahí me debe de dar el 5, ¿no? Defino la función con dos argumentos, hago la suma de ellos. Acá la llamo. Los que les tocó Lisp. Dice que este está muy mal. A ver, acá dice aritméticas. Vienen las normales. Por ejemplo, aquí sí me hace la suma, pero en LSI, en Lisp, manejo de cadenas, de listas. Sobre números. Escuela. Esas sí las debe de poder hacer Celis. Ahí debo de poder hacer esto. 5. ¿Cómo hago el predecesor? La resta de 2, 3. Menos 1. Fíjense, este sí trae negativos, porque es este Lisp. No, ¿qué predecesor? ¿Cómo se llamará? Acá no viene. En las aritméticas creo nomás vienen las suma, resta, producto. Las básicas. Las sumas sí no hay problema. Float. Ah, miren, hasta reales maneja. Incrementa, decrementa en 1 el valor. Ah, fíjense, este está bien. A ver, vamos a ver si de veras. Lo copio. Lo copio, está mejor. Paréntesis. 1 más 0, que sería el predecesor, ¿no? Me da 1. Si le pongo 1, va sumando. Si le pongo entonces menos. También fíjense, ahí le pongo el 0, entonces. Como decir, el predecesor de 0, aquí sí funciona porque hay negativos. Este funciona como el predecesor.
y el sucesor. Entonces, el predecesor de 0, aquí sí existe, a diferencia de en LSI. En LSI no me devuelve negativos. Entonces, cuando le digo quiero el predecesor 0, me devuelve el mismo 0. Porque nada más está definido en los naturales, mientras que en LSI ya tiene los reales. Entonces ya involucra no solamente los enteros negativos, sino también los flotantes. Sí, ya vieron aquí cómo es la predecesor, por eso no acepta este nombrecito, ¿no? De pred, porque es uno más. Incluso la mejor esta se vale 2. Materia de uno. Uno sí lo hace. Uno sí lo hace. Ya más no. Es de uno, o sea, es predecesor o sucesor. Depende de la versión que le digamos. No tienen dudas de cómo está funcionando aquí el incremento de un tipo a otro tipo. Teníamos booleanos, ahora estamos metiendo los naturales. Y por eso dice los valores ahora pueden ser pues cualquier valor desde 0, porque acá empieza con 0, hasta n. Y lo puede abreviar con sucesor de cualquier número. El juicio de evaluación de esta función sería si m1 se reduce a m1', entonces el sucesor de m1 pues debe reducirse al sucesor de m1'. Lo mismo con el predecesor, nada más que en el predecesor, fíjense, hay dos casos. Cuando su argumento es 0, se reduce a 0. Por definición, ahí no hay nada que calcular. Mientras que cuando queremos el predecesor de n más 1, se reduce a n. Para cualquier n, pero que no sea 0. Y si m1 se reduce a m1', el predecesor de m1, pues también se reduce al predecesor de m1'. Entonces son los casos de evaluación de la función sucesor y predecesor. Con el sucesor no hay problema, porque podemos poner cualquier número, inclusive el 0, y no hay problema. Pero el predecesor sí tiene su excepción, que es esta. Bueno, esas serían las evaluaciones de un paso. Lo mismo para la función que valida si es 0 su argumento. Si le pasamos 0 como argumento, pues evalúa al valor de verdad cierto. Si le pasamos n más 1, entonces evalúa a falso. ¿Por qué a falso? Pues porque ya al menos tiene un 1. Entonces, si la n valiera 0, pues ya al menos es 1. Por lo tanto, no es 0. Por eso falso. Y si m1 reduce a m1', entonces la función i0 con m1 se reduce a i0 con m1'. ¿Sí? Esas serían para las dos funciones, la de sucesor, predecesor y la de i0, que pregunta si su argumento es 0. Los tipos y términos, bueno, pues tenemos tipo sigma, etcétera, y los términos m, también cualquier letra que queramos utilizar como término. Decimos unit describe que es un tipo unitario y además el único valor posible de una expresión de este tipo es unit. Que es algo como pasa en el caso de C o Java, que también ven que por default todas son de tipo bool. Incluso el main, por ejemplo, por eso ni le ponemos el
el tipo. Entonces puede haber tantos tipos como se quiera, y unit es el que define el caso unitario. Tal como pasa en el caso de C o Java, ¿no? Que tiene el tipo void como por definición. Y entonces para el tipado, pues un término de tipo unit, decimos es de un término tipo unit se reduce a unit. Y simplemente se definen los valores o el conjunto de todos los valores con unit. La utilidad es en lenguajes con efectos laterales, que son efectos que a veces se le llama side effects, que son efectos que suceden o cosas que suceden a la hora que estamos haciéndolo en la ejecución. Y bueno, en ese tipo de lenguaje se puede evaluar o hacer una evaluación con expresiones en secuencia. Es decir, si yo tengo dos términos M1 y M2, entonces los definimos como lambda X de tipo unit, término M2, a evaluarse con el término M1, donde X no debe estar en el conjunto de variables libres de M2. ¿Y esta evaluación cómo la hacemos? Bueno, pues la evaluación, primero evaluamos M1 y luego M2. ¿Sale? Entonces, para este tipo de términos, siempre evaluamos primero M1 y luego M2, o sea, el valor que le vamos a pasar a la función. Primero se evalúa. Los tipos y términos, bueno, pues tenemos los términos también. Se definen con let. Y la descripción más o menos sería que let x es igual a m en n, quiere decir, evaluamos m a un valor y luego ligamos x a ese valor y evaluamos n. ¿Sale? Entonces, primero evaluamos el término m, ya que tenemos su valor, entonces ligamos ese valor a x, que es la variable. O sea, let no es no define ningún nuevo tipo, simplemente es la forma en que se asignan los valores a los términos. Por ejemplo, hay lenguajes como BASIC, en donde uno puede hacer esto, let x. Lo que estamos haciendo es asignarle este valor a la variable x. Entonces let simplemente le dice que va a ser una asignación, donde debe de este valor ligarlo a x. Así se hacen las asignaciones en el caso de BASIC, que es un lenguaje ya de los anteriores, aunque actualmente le llaman, bueno, ya lo modificaron, ahora es Visual Basic, ¿no? Que a lo mejor algunos de ustedes han manejado o conocen, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí no tienen dudas. Por ejemplo, fíjense, aquí está usando el let para decir que va a asignar a x el valor de 2 en el sucesor de x. O sea que
va a llamar a la función sucesor de x para igualarlo con 2. Acá el predecesor de quién, de la asignación de x con 2 en x. Asigna a x el valor de 2 y calcula su predecesor. Y aquí una doble, ¿no? Dice primero x con 2 en el valor de que x es igual a 3 en x. ¿Sale? Son ejemplos de cómo usamos ese prefijo LED para las asignaciones de valores a términos, en este caso x. ¿Alguna duda? Acá viene su definición, ¿no? De tipado. Dice si yo tengo dos términos, el primero m de tipo sigma 1, el otro x de tipo sigma 1 también, que definen el contexto, fíjense, esto es en el contexto de n de tipo sigma 2, entonces el LED me permite que esa asignación de x en término m se valga en el tipo de n de sigma 2. ¿Sale? Aquí sí estamos haciendo una mezcla, ¿no? De tipos, en este caso sigma 1 con sigma 2. El primero, cuando hacemos la semántica operacional para términos que se reducen de M1 a M1', y lo hacemos usando el LED. Entonces, decimos si asignamos M1 a X en M2, quiere decir que entonces se reduce la asignación de M1' en M2. O sea, podemos reemplazar M1 por M1' utilizando el LED. Y con valores lo mismo. Si el primero obtiene el valor de B1 en M2, entonces lo podemos reducir también en asignar el valor de B1 a X y luego reemplazarlo en el término M2. ¿Sale? Aquí es nada más la sustitución de términos, M1 por M1' y aquí de valores. Como yo asigno el valor B1 o V1 a X para reemplazarlo en el término M2. Entonces tenemos ahí los tres casos, ¿no? El simple, el de reducción de términos y el de asignación o reducción de valores. Hasta acá no tienen dudas. No, pero Ya viene más complicado. ¿Alguna duda? no. ¿No? Ya vieron cómo en el LSI está bien definido. Como nada más hay naturales, pues no puede calcular negativos y entonces el predecesor de 0 se queda en 0. Igual el sucesor. En este caso tiene límite porque pues ahora sí que no maneja números tan grandes. En el caso de Liz, ahí sí debe de haber más. Por ejemplo, si yo le pongo, era 10,000, ¿no? El límite. Tiene 3, ahí es 1,000,000. Ahí sí me da, sí. Porque en el caso de Liz no maneja los números como números, sino como caracteres. Y entonces puede manejar números muy grandes, ¿ya vieron? Pero ¿hasta cuántos? Ahí creo que no hay límite. Muchos ceros, sigue calculando su sucesor, que es todo este con el 1 al final, ¿no? ¿Sí ven? Ahí lo que pasa es que en el caso de Liz no hay límite, porque los representa diferentes, de manera diferente. Por ejemplo, ahí yo pongo el 8 con el sucesor, y lo mismo con el predecesor.
le resta 1 a el número que le dimos, ¿no? Que ya es un número, pues quién sabe cómo se lea, ¿no? Ya tiene muchos. Lo puedo poner más. ¿No? Y trae el que es el, en este caso, ¿cuál fue el predecesor o cuál fue? Ajá, el predecesor. Obviamente le resta 1. Como ese terminaba en 8, pues termina en 7. Pasa que en el caso de Lisp, la representación de los números es diferente. No es como en el caso de todos los lenguajes, como C, Java, que tienen un formato de representación limitado. Y cuando ya quieren números grandes hay que utilizar la potencia de 10, ¿no? La representación con potencias de 10. En caso de Lisp, no. Y fíjense que eso da ventajas para cuando uno quiere manejar, por ejemplo, en el caso de Java, el Big Integer. Ya este Big Integer ya permite números grandotes. En el caso de Java. En Lisp no hay que decir Big, simplemente se pone el número. Ya vieron que el número que yo quiera, grande como lo necesite, fíjense, ese numerote, y le digo más, y se valga más. Bueno, este formato me refiero. No se vale, creo. Ese formato tendría que hacer así más. Que no puso los paréntesis. Ajá, creo que no puedo, sí, estoy poniendo comillas. Ahí sí puedo poner numerotes grandotes, por ejemplo ese. Y me hace la suma. Esa es una ventaja de este tipo de lenguaje. En Scheme no sé, pero en Lisp maneja números muy grandes, tan grandes como queramos, ¿eh? Por ejemplo, te puse pero puedo seguirle escribiendo. Ya son números muy grandes y entonces permite desarrollar algoritmos como los de encriptamiento que manejan números muy grandes. Quién sabe qué número fue el que le di, pero... Y quién sabe cuánto le sume. A 2, ¿verdad? Entonces, 69 más 2, 71. ¿Ya vieron? Esas son unas diferencias en el caso de LCI, que es muy pequeñito, contra Lisp, que ya es más grande. Obviamente está limitado, ¿no? Su manejo de números y de tipos, nada más tiene booleanos y numéricos. No tiene más. Mientras que los lenguajes que les tocaban a ustedes, pues ya manejan más tipos que los de LSI. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos. Nos vemos la... Profe. ¿Sí? La participación de hoy. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién fue? Salgado. Salgado Pérez. Ah, entonces ya tienes las 5. Sí. ¿Sí? Nos vemos entonces. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Que estén bien todos.